diálogo con la invitada. En Punto Noticias hablamos de... Uno de los desafíos que las mujeres tienen para 2020 en su búsqueda de equidad de género es el fortalecimiento de la educación de las futuras generaciones para que tomen conciencia, conozcan y defiendan sus derechos en todo ámbito de la vida. Pues el informe global de 2020 del Foro Económico Mundial señala que la brecha de género tardaría al menos 100 años en cerrarse completamente. Según cifras del Observatorio y Promoción de la Economía Violeta en Ecuador, las mujeres ganan el 16% menos que los hombres. Además, el 41% de las mujeres cree que los hombres tienen mejor acceso a oportunidades de desarrollo profesional y el 51% opina que tienen mayor acceso a puestos de trabajo. Este y otros aspectos lo analizaremos con Paola Mera, experta en temas de género y violencia y ex integrante del Consejo de Igualdad de Género, quien ya se encuentra en la cabina de Radio Pichincha Universal. Siete horas 36 minutos, así es, ya Paola Mera, experta en temas de género y violencia, se encuentra acá en la cabina de Radio Pichincha Universal. Y como ya dijimos, uno de los desafíos que las mujeres tienen para este 2020 en su búsqueda de equidad de género es el fortalecimiento de la educación de las futuras generaciones, que eso es fundamental, para que se tome conciencia y se conozca y se defiendan sus derechos en todo ámbito de la vida. A veces uno cree que la violencia de género solo se produce cuando o el marido o los padres maltratan a la mujer, ¿no? No es así. Se da en todos los aspectos, en el ámbito laboral, educativo, casi en la relación diaria. Así es. Se da violencia de género. Entonces, lo importante es que pese a los esfuerzos que se hace en los medios de comunicación, se hagan muchos más para que se conciencie en la ciudadanía qué es lo que está pasando. Bienvenida, Paola, conversemos a propósito de este mes de la mujer, ¿no? Aunque debería ser siempre todo el año. Bueno, muchísimas Bienvenida, gracias. Paola. Muchísimas gracias y muy buenos días a todos y a todas quienes nos están oyendo en este momento. Para mí es muy grato volver a esta radio y siempre es muy importante poder hablar de cosas que son necesarias de hablar. Sin duda. Y tal como lo ha mencionado, el conmemorar un 8 de marzo es siempre conmemorar, no celebrarlo, ni felicitar a las mujeres por ello, porque siempre ese día es un día de reivindicación por los derechos, por esos derechos que todos los días las mujeres estamos luchando en la vida cotidiana, pero que se reflejan en las estadísticas, en una política pública que es totalmente débil e ineficiente al respecto de las especializaciones que se debe tener, por ejemplo, para una mujer víctima de violencia. Uh-huh. Pero lo paradójico, Paola, es que a pesar de que el tema ya no es tabú, es decir, ya se debate de manera casi permanente en varios medios, inclusive en los planteles educativos, secundarios, primarios y universitarios, el hecho es que no disminuye el tema de la violencia, no disminuye extrañamente. ¿Por qué crees que se da eso? Eso es básicamente porque vivimos en una sociedad en donde las estructuras de discriminación, la violencia es una herramienta de esa discriminación. Vivimos, no podemos negarlo, que todavía vivimos en una sociedad patriarcal en donde las mujeres en todos los espacios, en todos los ámbitos, hace que siempre se nos vea desde un ámbito desigual. Y eso se lo nota mucho, por ejemplo, cuando las mujeres por un mismo trabajo y por un mismo producto, digamos, ganamos 20% menos, por ejemplo. A veces ¿no? hasta mejor el producto. Y sí, ganan menos. Y también estas estructuras hacen que, por ejemplo, hace poco posteé en una de mis redes sociales que decía que las mujeres, o sea, siempre el capital quiere que las mujeres trabajemos como si no tuviéramos hijos, pero la sociedad siempre está pensando en que tenemos que cuidar a nuestros hijos como que si no tuviéramos trabajo, ¿no? Y eso se debe a esta estructura de una división sexual del trabajo, en donde la estructura, los estereotipos y los roles nos están diciendo todos los días lo que tenemos y lo que debemos ser, ¿no? Y naturalizar ese rol
por ejemplo, de los cuidados que tenemos las mujeres al respecto de niños y niñas, de personas con discapacidad, personas con adultas mayores, y frente a eso, claro, ¿qué tiempo tenemos las mujeres al respecto de poder ejercer, por ejemplo, la participación política, poder hacer que en los planteles educativos se hable más sobre el tema de la igualdad de género, por qué son importantes los derechos y por qué somos iguales también, ¿no? Entonces, esas son cosas que se van dejando de lado, aun cuando tú dices, o sea, todo el mundo lo habla, pero al final la práctica es diferente. Tenemos mucha normativa, por ejemplo, en el Ecuador. Somos un país de vanguardia en términos normativos y en términos de igualdad formal. Pero ¿qué pasa en términos de la aplicación de la ley, de las leyes que están diciendo que es necesario plantear igualdad sustantiva y real para las mujeres? ¿Será? No hay presupuesto. Ajá. Bueno, no hay presupuesto, es la verdad, se ha disminuido ese presupuesto, pero será, digo, que el patriarcado o esas costumbres ancestrales de patriarcado se pone a la defensiva cuando se evidencia un resurgimiento más potente, una presencia más potente del otro sector. Sí, ¿no? Por supuesto. Eso pasa, ¿no? Rita Segato, que es una feminista, antropóloga argentina, ella habla mucho, por ejemplo, de estos discursos antiderechos. Y ella lo que nos dice es que una vez que las mujeres alzamos la voz, el patriarcado, y en este caso, por ejemplo, estos grupos fundamentalistas o antiderechos, lo que hacen es arremeter de doble manera. Entonces ahí es cuando, primero, se nota la voz de las mujeres que se está oyendo, pero que al mismo tiempo hay una arremetida contra nuestros derechos y contra el avance. Yo lo que siempre he dicho, y digamos es un análisis muy personal, las mujeres hemos llegado a una cúspide, por ejemplo, que fue en 1995 cuando se dio la cuarta conferencia de la mujer en Beijing, en donde logramos, digamos, nuestros derechos y avanzamos. Pero a partir de eso yo he estado mucho en el sector público, en la cooperación, en varios espacios, trabajando el tema, y lo que he visto es que no hemos logrado avanzar más allá del 1995. O sea es como siempre estamos luchando para no retroceder, ¿no? Y ahora ahora nosotros vemos, por ejemplo, en las declaraciones internacionales, en la propia 14ª conferencia que hubo en Chile sobre la Mesa de la Mujer de América Latina y el Caribe, una de las cosas fundamentales era no retroceder. Entonces eso ya queda en lo simbólico, en el imaginario, que a la final no estamos avanzando, porque lo único que estamos haciendo las mujeres es hacer que estos mínimos que tenemos ahora lo logremos. Como les digo, en la normativa estamos planteando acciones muy positivas, por ejemplo, con el Código de la Democracia hace poco, en donde hubo ya se logró una acción afirmativa en términos de paridad, por ejemplo, para elecciones unipersonales. Bueno, algo es algo. Claro, ahora ver también es como esas acciones afirmativas hacen que, por otro lado, otros actores, por ejemplo, los medios de comunicación, los partidos políticos, los movimientos sociales, hacen que haya un verdadero fortalecimiento de la participación política de las mujeres. Porque ¿qué es lo que hay estadísticamente ahora? Es que, por ejemplo, solo el 8.1%, por ejemplo, de las alcaldías sean de mujeres, y estemos peleando porque sean viceprefectas cuando la norma te está diciendo que si un hombre es alcalde, la siguiente autoridad debe ser mujer. Y eso pasa porque aún se percibe como como voluntad política y no como un deber ser. Y esto pasó en Quito, te digo, pasó en Quito por porque supuesto. no se eligió a quien debía haber sido electa vicealcaldesa. Porque llevan a la Pero una interpretación. mujer que era de Tribunal de Garantías, donde se presentó a la acción de personal, dijo estaba bien, que era el hombre. Es que no por ser mujer la eres propia mujer sensible es también, machista. ¿no? Sí, o sea, vivimos en una sociedad machista en donde hombres y mujeres lo somos porque estamos bajo esa estructura viviendo todos los días en la cotidianidad. O sea, no... y es una estructura mental que si no la cambiamos del chip, difícilmente inclusive la propia mujer puede dar pasos trascendentes para ese cambio, ¿no? Por supuesto, pasa por eso. supuesto, o sea, necesitamos una sensibilidad de todos y de todas para poder entender en su conjunto y integralidad lo que significa la verdadera igualdad de género. No es solo, por ejemplo, dar estos pasos
gigantes, por ejemplo, importantes sobre el tema de la paridad y acciones afirmativas, sino que hayan otros aspectos, por ejemplo, el que cuando hay una acción de violencia política, no solo sea sancionado la persona que violenta políticamente de un movimiento, sino el movimiento del partido como tal, por ejemplo. Claro. Entonces, esta sociedad sí necesita no solo plantearse la sensibilización, pero sí en términos grandes del tema de poder trabajar en términos educativos y más que educativos, y no solo, digamos, darle la responsabilidad a ese sector, sino en todo el conjunto de la sociedad de poder hacer estos cambios socioculturales. Con acciones más potentes. Sí. Me parece que eso es trascendental. Y claro, y también es importante decir que no solo, o sea, lo que ha hecho el feminismo es que las mujeres podamos salir al espacio público, luchar por nuestros derechos, pero ahora, por ejemplo, creo que es necesario sí plantear acciones mucho más desde el enfoque de la masculinidad para que también los hombres dejen de tener ese privilegio que lo han tenido desde el patriarcado. Ahora, hay una pregunta ahí media difícil. El accionar feminista que ha irrumpido, sin duda, de manera muy importante en los últimos años, no ha puesto, como decíamos, a la defensiva al machista y ha exacerbado su comportamiento violento a cierto sector machista y ha confrontado aún más a los dos géneros. Porque al parecer, porque la violencia sigue creciendo y un machista enfermo dice, no, pues el feminismo me está tratando de arrebatar mi espacio y comienzo a violentar mucho más. Yo creo que las mujeres hemos logrado ya no callar. Y yo creo que esa es como la arremetida y por eso estamos denunciando más. Y frente a eso siempre el machismo va a querer dar respuesta, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, se haya propagado por todo el mundo la iniciativa de las chilenas sobre el violador eres tú, es una clara evidencia simbólica de cómo estamos diciendo que todos y todas somos violentadores, ¿no? Y en ese sentido tenemos que plantear acciones desde todos los ámbitos. Es decir, no podemos decir que ninguna acción es neutra al tema de género. Cualquier acción, cualquier palabra que podamos decir en este momento, en esta radio, tiene una repercusión distinta hacia un hombre que hacia una mujer, a una persona trans. Es decir, hay, digamos, diferentes lecturas con la cual es necesario plantear una sensibilización para que haya empatía al respecto. Porque ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que está sucediendo? Es que vemos femicidios todos los días y no hay una empatía con la víctima. ¿No? O sea, siempre están diciendo que por la culpa de ella, por cómo estaba vestida, por dónde andaba, por cuál era su actitud, fue ella la culpable y nunca culpamos al agresor, al violentador, al asesino, al femicida, ¿no? Entonces, ese tipo de cambios de lenguaje es necesario plantearse desde los medios de comunicación, desde los hacedores de política pública, desde quienes hacen la normativa y desde las autoridades. Y desde desarrollar, digo yo, con mayor profundidad este principio fundamental de la solidaridad. Porque ahora miran la gente cómo agreden y lo único que hacen es filmar con el celular y no actúan. Entonces ese principio de la solidaridad también es lo que al parecer desaparece con estos adminículos que ahora creemos que hacemos todo filmando cómo matan a nuestro prójimo, sea hombre o mujer inclusive. Sí. Es terrible. O sea, es guardar más bien, o sea, o plantear acciones para que podamos, desde estas cosas, utilizarlas positivamente. Y que hay cómo hacerlo. O sea, por ejemplo, hay grandes iniciativas, por ejemplo, de poder tener aplicaciones para que las mujeres sepan información sobre a dónde acudir si son víctimas de violencia, cuáles son las redes. Por ejemplo, hay redes de mujeres que georreferenciadamente puedes decir yo estoy acá y estoy pasando peligro para que otras puedan acercarse y ayudarte. O sea, estas son cosas positivas de estas nuevas tecnologías. Pero a la final sí que creo que es un tema en conjunto. El tema de la educación que iniciamos en esta entrevista sí que es, por ejemplo, un aspecto en donde hemos logrado cierta paridad,
digamos, ¿no? En términos numéricos y estadísticos, en donde mujeres y hombres estamos yendo en igual porcentaje a las universidades, por ejemplo. Sí. Pero ¿qué es lo que estamos viendo al interior o qué es lo que sucede cuando están adentro? Es que, por ejemplo, todavía hay una segregación de carreras entre hombres. Y hay acoso. Hay acoso, por ejemplo, y hay todavía una segregación de carreras masculinas y femeninas. O sea, solo estamos viendo que el 38.9% de las mujeres ingresan a estas carreras de ingenierías, matemáticas, tecnológicas, y cuando están en estos institutos técnicos y tecnológicos se les preguntan qué hacen ahí, básicamente, ¿no? Si esto es una carrera de hombres, es fuerte, necesitas. Sí, entonces, esas cosas todavía son, porque estamos, o sea, tenemos en la mente esos roles y esos estereotipos que nos dan obligatoriamente naturalizado a hombres y mujeres, ¿no? Ahora, y en el campo salarial, mira lo que dice el Foro Económico Mundial, que indica que los hombres y las mujeres tendrán igualdad salarial. Esto es increíble. En 257 años. ¿Será así tanto? Así es. O sea, es decir, 2 siglos y medio. Es una barbaridad. Solo para la brecha salarial. Para la brecha salarial. O sea, no estamos hablando de todas las igualdades. Imagínate en otras cosas más. Hay algunas iniciativas, por ejemplo, que se dan para plantear la visibilización de las mujeres en el ámbito productivo y reproductivo. Por ejemplo, una de las acciones que se dio con el Instituto de Estadísticas y Censos y el Consejo de Igualdad de Género fue hacer un estudio sobre las cuentas satélites, que no son otra cosa que medir cuánto monetariamente las mujeres están aportando a partir del trabajo no remunerado en el hogar. Y eso nos evidenció que las mujeres en el 2015 aportamos 19.880 millones de dólares, más que la industria del petróleo, que el comercio y la construcción juntas. Tenaz. Entonces ahí es cuando nosotras decimos, bueno, o sea, la Constitución lo plantea diciendo que el trabajo reproductivo y de cuidados es un trabajo, ¿no? Pero a la final, en términos de política pública, no se está planteando acciones que puedan evidenciar este proceso, que reconozcan eso. No es que estamos las feministas pidiendo que se nos pague por este trabajo, pero al menos que se reconozca la pobreza del tiempo que tenemos las mujeres para hacer otras cosas y que es necesaria una corresponsabilidad de nuestros pares para el cuidado, porque siempre el Estado, la sociedad, el sector educación siempre está naturalizando la obligatoriedad de la mujer en la naturalización del cuidado como la única responsable. En el hogar, ¿no? A los hijos. Lo que pasó, por ejemplo, con el femicidio de la niña Fabiana en México, ¿no? La madre llegó 10 minutos después y claro, debía recogerla y todo el mundo accedió a la madre diciendo que fue culpa de ella por no haber estado y no haberla recogido a la hora que era. Claro, o sea, es como... Ahí ves las consecuencias del lenguaje, de lo simbólico que significa y de la responsabilidad en este momento que solo está recayendo contra las mujeres al respecto de los cuidados, por ejemplo. Entonces ahí hay, y es muy fuerte eso, ¿no? Y de eso hay que plantearse políticas públicas. Y cifras concretas sobre lo que hablamos del tema salarial, ¿tienes tú de lo que pasa en el país sobre esta igualdad salarial? O sea, tenemos una brecha... ¿Similar a nivel mundial? 20%. El 20%. Sí, ¿no? El promedio de América Latina es del 21%, nosotros tenemos del 20%. De acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo, para el 2021 nosotros deberíamos bajar al 18.4%, pero habría que ver en el marco de estas nuevas reformas económicas y laborales que quieren hacer, cuánto más se precariza la vida de las mujeres al respecto de tener un trabajo digno, tener un trabajo formal y no estar, digamos, en varios espacios precarizando su trabajo, ¿no? Y ver cuáles son como estas otras alternativas de supervivencia que tiene, pero ese es básicamente. Otro punto es que también nunca una política pública, o al menos ahora no se está tomando en cuenta, como le había mencionado, los usos del tiempo de hombres y mujeres. Un dato interesante es que, por ejemplo, una mujer soltera tiene menos horas de trabajo reproductivo, de cuidados, y un hombre soltero tiene más. Cuando se casan, digamos, cuando una mujer se casa,
aumenta sus horas reproductivas y el hombre baja sus horas reproductivas. Es decir, ahí estamos viendo esos roles que están enmarcando a las mujeres y a los hombres dentro de eso, ¿no? Estamos diciendo que para las mujeres en el Ecuador trabajamos 17.42 horas más que los hombres por semana, y en el ámbito rural esto aumenta 23 horas más, ¿no?, que los hombres. Entonces es como... hay que ver esas brechas, no solo salariales, sino también del uso del tiempo y de los cuidados. Entonces, y eso va aumentando con estadísticas de que es de 65 de cada 100 mujeres hemos en algún momento de nuestras vidas sido víctimas de violencia. En los últimos 12 meses, 32 de cada 100 hemos sido víctimas de violencia. En términos de participación política ya hemos dado las cifras, que son importantes ver cómo podemos plantear un mayor acercamiento de las mujeres en los procesos de participación política en los ámbitos de derecho en donde queremos ejercer y trabajar. Y para eso es necesario evidenciar que las mujeres tenemos falta de tiempo. Falta de tiempo. Que no hay una corresponsabilidad de hombres y mujeres al respecto. Y entonces yo creo que, y así nace el 8 de marzo, desde las trabajadoras exigiendo un salario digno, pero al mismo tiempo ahora nosotras es evidenciando que a pesar de que podamos tener trabajo digno, tenemos doble y triple trabajo ¿Pero cómo en se las solventa? espaldas. ¿Cómo se solventa? ¿Cómo se enfrenta a eso? Porque también tendría que legislarse para que ese tiempo doméstico sea compartido con el compañero, en este caso, con el padre de familia, en el caso de tener hijos. O sea, yo creo... Pero ¿esa legislación existe o no existe? No existe. Entonces hay que legislar. Hay que trabajar no solo en legislación, pero legisle. También, ¿no?, en los medios de Política comunicación pública. son, por ejemplo, un medio muy importante para poder hacer estos cambios de patrones socioculturales. Vemos, por ejemplo, que todos los comerciales de detergentes, de cualquier cosa, está una mujer haciéndolo, ¿no? ¿Qué es lo que normalmente se regala a la madre el Día de la Madre? Refris, cocinas, etcétera, ¿no? ¿Y qué es lo que se está regalando al padre? O sea, todas esas cosas, el comercio, el capital, los medios de comunicación, la política pública, no están planteando acciones para esa corresponsabilidad. Y esa corresponsabilidad comienza desde cada uno y cada una, ¿no? O sea, yo soy responsable de mis hijos, de mis hijas, así como usted de los suyos, ¿no? Así como de las personas con discapacidad, de los adultos mayores, y hay que cambiar. Por supuesto, es necesario legislar en el hecho de que, por ejemplo, se pueda aumentar los días de paternidad, por ejemplo. Otra de las acciones que muchos países han hecho es que durante el tiempo de lactancia, fuera de los 3 meses de la lactancia misma, el año que corresponde, para las mujeres pueda ser, por ejemplo, de corresponsabilidad, que hombre o mujer pueda decidir quién se queda o no en la casa. Esas son medidas que puedes plantearlas. Y en el Ecuador todavía no existe eso, ¿no? No, o sea, seguimos alguna teniendo, medida se intenta. O sea, tenemos solo un permiso de paternidad de 15 días. De 15 días. Las mujeres son como 3 meses. De 3 meses, pero del año de lactancia, para que puedan salir 2 horas antes. Pero claro, eso debería sustentarse con otro tipo de políticas públicas mucho más integrales sobre el tema de cuidados, y que no solo se vea, por ejemplo, desde un ámbito meramente de servicios, por ejemplo, que da la política pública, como lo plantea el Ministerio de Inclusión Económica y Social, sino que, por ejemplo, está involucrado el Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Trabajo y todos los ministerios, o sea, y todas las entidades que son rectoras de la política pública. Le hemos preguntado a la audiencia si cree que el gobierno ha adoptado las políticas públicas necesarias para evitar la desigualdad de género en el Ecuador, y mire lo que nos ha contestado la gente. Sí, 7%, no, 93%. A ver, ¿qué opina usted ahora? Yo creo que para poder plantear una real política pública con enfoque de género es necesario plantear una reingeniería en todas las políticas. En todas las políticas. Porque no, o sea, desde la política fiscal, política monetaria, desde la política social, de trabajo, de ambiente, de agricultura, porque las mujeres estamos en todas partes y, como le digo, ninguna política es neutra a nosotros, ¿no? Claro, siempre va a repercutir de manera diferenciada a hombres y mujeres. Y allí, por supuesto, sin, primero, que hayan políticas públicas que se plantean desde la universalidad, pero que se deja arraigado a una población que necesita, ya es un tema de,
no quiero decir de discriminación, pero que a la final hace que impidan que todas podamos tener servicios que está dando el Estado. Pero a la final es, por ejemplo, yo doy un ejemplo de una política clara del Ministerio de Inclusión Económica y Sociales que tiene tiene este programa de acompañar las CNHs, acompañando a nuestros hijos, creciendo con nuestros hijos. Y claro, estas son trabajadoras sociales que van a las casas a hablar sobre temas importantes, sobre la nutrición de los niños, que deben ir a la escuela, que el tema de violencia, algunas cosas, pero que a la final, por ejemplo, ¿a quién le están diciendo? A la persona que está en la casa. ¿Quién está en la casa? La madre, ¿no? Madre de familia. No le está diciendo al padre, o sea, no hay... ¿Cómo debería plantearse el MIES, por ejemplo, una reingeniería que no necesita, por ejemplo, un presupuesto mayor? Es que esta trabajadora social llegue al momento en que padre y madre estén, para que haya como ese proceso de fortalecimiento de la corresponsabilidad que tienen ambos al respecto del cuidado de la familia. Y los datos señalan que el Ecuador ha descendido de la posición 41 a la 48, ¿no? Ocupando el puesto más bajo en los últimos 10 años, con un promedio del 72.9% de igualdad entre mujeres y hombres. Es decir, estamos retrocediendo en estos últimos años. Eso es lamentable, hay que decirlo, porque si no se señalan las cifras y las realidades, pues seríamos cómplices. Sí, habría que ver cuáles son como los porcentajes que están planteando para ver en qué sector estamos decayendo, porque ciertamente política pública sin presupuesto no se puede plantear ninguna acción en el marco de una especificidad, digamos, que necesitamos las mujeres, por ejemplo, para atención de casos de víctimas de violencia. Por ejemplo. El hecho de que tengamos excelentes leyes como la ley de erradicación de la violencia sin un presupuesto, sí que es muy difícil poder plantear un sencillamente no es aplicable si no hay recursos. Pero también es necesario, o sea, y yo creo que eso también plantea un reto del Estado. O sea, tampoco es que pongamos toda la responsabilidad en un presupuesto, pero sí en la toma de decisiones de quienes están al frente y de cómo podrían creativamente hacer que lo que tienen pueda surgir y pueda como pueda fortalecer, digamos, la ley. Como le digo, es necesario sí tener empatía con el tema de la igualdad de género, porque yo creo que más allá del presupuesto es necesaria una voluntad política de quienes hacen la política pública, trabajan en los servicios, para que esto se pueda dar. O sea, más allá de la obligatoriedad que nos da el tema legislativo, yo sí creo que tenemos que tener conciencia, ¿no? Sobre este tema en todos los espacios. Es decir, no podemos ninguno y ninguna decir que este tema no nos compete, ¿no? El hecho de que estemos sentados aquí al frente de los micrófonos es una clara responsabilidad que tenemos los dos en este momento de poder decir a la ciudadanía las cosas que son necesarias de hacer y cómo es la realidad. Y la realidad es que las mujeres seguimos estando en desigualdad y la realidad es que hay discursos, digamos, que quieren hacer retroceder sobre nuestros derechos. El hecho de que no hayamos aprobado la despenalización del aborto es un claro retroceso sobre los derechos de las mujeres sobre decidir sobre nuestros cuerpos. ¿Qué pasan con esas 2.181 niñas que cada año son violadas y son obligadas a ser madres? Eso es un retroceso de derechos. Entonces, allí es cuando impera, por ejemplo, nuestras convicciones propias y no lo que como tomadores y tomadoras de decisión, legisladores y legisladoras tenían que hacer al respecto de la realidad que está sucediendo en el Ecuador. Entonces, allí es cuando tenemos que tener esa empatía para poder sí ver la vida de esas niñas que están siendo obligadas a ser madres y fueron víctimas de un delito. Bueno, se nos terminó el tiempo, me acaban de indicar, y quiero agradecerle a Paola Mera, experta en temas de género y violencia, que fue integrante también del Consejo de Igualdad de Género, por haber abordado este tema, que ciertamente es reiterativo, pero que es necesario, como lo acaba de señalar Paola, y cuenta desde luego con el apoyo absoluto de esta emisora, que justamente ha declarado este mes, el mes de las mujeres, para acompañarles en todas sus causas. Muchísimas gracias y bueno, cuando quieran me tienen acá. Encantados de haberle recibido, Paola. Hacemos la pausa, 8:03, y luego vamos a hablar sobre el caso Sobornos. Aquí está ya el doctor Silva. Volvemos.